¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de la ELAF. El tema de hoy va a ser metodología dialéctica. ¿Se puede hablar de una metodología del marxismo sin ser un terrible positivista, eurocentrista? Bueno, vamos a ver un poquito acerca de esto. Para empezar, entonces, el método dialéctico del conocimiento es lo que vamos a ver, el libro de Sheptulin. Ustedes ya tienen la parte 2 y 3, pero vamos a hacer brevísimos y puntuales videos acerca de este gran libro. No es el más actualizado, no es el más abarcativo, pero sí es una base fundamental para el marxismo en el siglo XXI. Método dialéctico de conocimiento, un libro de los 70, 80, desarrollado en la Unión Soviética y publicado por Editorial Cartago. Les vamos a dejar abajo para que ustedes puedan bajárselo en los comentarios y puedan tener este maravilloso libro totalmente escaneado. Bien, entonces dice, al estudiar las formas universales del ser, las leyes universales del desarrollo de la realidad objetiva del conocimiento, la dialéctica cumple una función metodológica. Sobre la base de sus leyes y categorías, se formulan las correspondientes exigencias destinadas a orientar a los seres humanos en la actividad cognoscitiva y transformadora, decía la Unión Soviética en la década 70-80, Sheptulin, y por supuesto todas las críticas, positivismo, visión vulgar de la teoría del conocimiento, ¿sí? De teoría del reflejo como la posibilidad de conocimiento absoluto, bueno, nada más lejano al marxismo, ¿sí? Ahí lo que plantea claramente es que existen leyes universales, que las leyes más universales las estudia la filosofía y que hay una metodología para investigar y que del marxismo se pueden extraer principios metodológicos. En este texto se desentraña, nos dice Sheptulin, la naturaleza específica del método dialéctico, se analizan sus principios fundamentales, se formulan las principales exigencias, quédense con esta palabra, al sujeto cognoscente, que lo orienta en el proceso de investigación del objeto y asimismo se muestra el nexo del método dialéctico con los métodos científicos generales y particulares. Es decir, la dialéctica materialista nos da una línea de trabajo hacia los métodos científicos generales, pero también hacia los particulares. Que para eso está, por supuesto, ¿no? No está simplemente para hacer debates de café, sino precisamente para orientarnos en la actividad práctica, cognoscitiva y transformadora. Bien, como acá hay un debate, vamos a ver lo que plantea Marx, ¿sí? Acerca de su método. Y dice, prólogo del 1873, El Capital, Marx maduro, si lo hay, iba a morir unos años después, 6 años después. Imagínense que no podemos decir que este es un Marx joven, influido por el positivismo, y a hacer cuantas cosas. La dialéctica mistificada llegó a ponerse de moda en Alemania porque parecía transfigurar lo existente. Reducida a su forma racional, provoca la cólera y el azote de la burguesía y de sus portavoces doctrinarios, porque la inteligencia y la explicación positiva de lo que existe se abriga a la par la inteligencia de su negación, de su muerte forzosa, porque crítica y revolucionaria por esencia enfoca todas las formas actuales en pleno movimiento sin omitir, por tanto, lo que tiene de perecedero y sin dejarse intimidar por nada. Digamos que la dialéctica hegeliana planteaba que la sociedad había avanzado hasta que nació Hegel y el Estado prusiano, que ahí se había llegado al más alto nivel de racionalidad, solo quedaba repetir el máximo de racionalidad posible. Marx dice, si todo evolucionó hasta ahora, va a seguir evolucionando. Y esto es lo que plantea, ¿sí? Marx en ese párrafo. Veamos otro. También de las palabras finales de ese prólogo, termina diciendo, mi método dialéctico no solo es en su base distinto del método de Hegel, sino que es directamente su reverso. Para Hegel, el proceso de pensamiento, al que él convierte incluso bajo el nombre de idea en sujeto con vida propia, es el demiurgo de lo real y lo real su simple apariencia. Para mí, por el contrario, lo ideal no es más que lo material transpuesto y traducido en la cabeza del hombre, decía en aquel momento. Si Hegel decía que la idea absoluta era lo que había creado el mundo y lo que le hacía desarrollarse de manera dialéctica, Marx dice, vamos a sacar su envoltura mística como una media, se puede decir, vamos a darlo vuelta, esta dialéctica mistificada, y vamos a decir, la dialéctica está en la realidad objetiva, nosotros la reflejamos, ¿sí? Una palabra que causa horror en los posmodernos. ¿Cómo vamos a reflejar? Reflejo subjetivo, individual,
aproximado, pero estamos en una realidad objetiva. Y ahí es donde Marx claramente, dos frases que vimos, nos está mostrando hasta qué punto esto es así, que él plantea claramente, existe una realidad externa y nosotros la reflejamos. Digo esto porque hoy se intenta a través de la dialéctica mixturar esto. En Adolfo Sánchez Vázquez, un subjetivismo praxiológico, un agnosticismo donde algunos dicen que no podemos saber si fuera de nosotros hay un mundo, y es más, se lee las tesis sobre Feuerbach en clave agnóstica cuando Marx dice que el problema acerca de la realidad al margen de la práctica es un absurdo escolástico. Bueno, esto dicen claro porque no existe la realidad. Y vemos que Marx plantea claramente, vuelvan después el video y van a ver las dos frases que tenemos de Marx al respecto. Marx por Marx, señores, de eso se trata, inversión marxista, el hecho de que la dialéctica sufra en manos de Hegel una mistificación, no obsta para que este filósofo fuese el primero que supo exponer de un modo amplio y consciente sus formas generales de movimiento. Lo que ocurre es que la dialéctica parece en él invertida, puesta de cabeza. No hay más que darle vuelta, mejor dicha, ponerla de pie y enseguida se descubre, bajo la corteza mística, la semilla racional. Es decir, no es la idea la que determina la realidad, sino una realidad exterior a nosotros la que determina la idea. Y esto es una base metodológica fundamental, materialista, ¿sí? Que va a dividir las aguas en términos de metodologías de investigación. Ahora, viendo que Marx lo que planteaba era un método científico, ¿sí? Si los hombres captasen inmediatamente las conexiones, ¿para qué serviría la ciencia? Dice en una carta de Marx a Engels del 67, nuevamente, Marx maduro, ¿sí? Toda ciencia estaría de más si la forma de manifestarse en las cosas y la esencia de estas coincidiesen directamente. Acá es un duro golpe que da Marx a aquellos que pretenden investigar a Marx en clave existencialista, en clave heideggeriana, negando las esencias y planteando que, bueno, que solamente tenemos que ver la realidad sin profundizar, que era lo que planteaba el nazi Heidegger. La forma exterior, a diferencia de la realidad sustancial que en ella se exterioriza, está sujeta a la misma ley que todas las formas exteriores y su fondo oculto. Las primeras se reproducen de un modo directo y espontáneo como formas discursivas que se desarrollasen por su cuenta. El segundo es la ciencia quien ha de descubrirlo. Nuevamente, vemos que el marxismo no tiene otro método que el método científico, con lo cual los métodos científicos actuales tienen que realimentar a la dialéctica y la dialéctica realimentar, una vez realimentada, realimentar a los métodos científicos. La dialéctica hegeliana se desarrolla en época en que todavía no se había desplegado la teoría de Darwin, ¿sí? Entonces la filosofía era muy importante en ese sentido y la filosofía sigue siéndolo, pero indudablemente el tremendo desarrollo de las ciencias nos obligan a poner a la filosofía a investigar las ciencias con un método científico. Y acá decíamos entonces que tenemos dos métodos. Quienes niegan la realidad a la hora de tomar el marxismo van a perderse en sutilezas hermenéuticas, es decir, si tal palabra, si tal otra, y van a plantearse como hermeneutas, como exégetas del marxismo incontestables, ¿sí? Que son los que verdaderamente comprendieron el marxismo y siempre son un núcleo pequeño, aislado de la lucha política y que nunca contactan ni empalman con los pueblos. El marxismo, lejos de esas escuelitas dogmáticas de exégetas e interpretadores de los libros sagrados, es una ciencia en constante desarrollo, es un pensamiento en constante desarrollo con lo más actual del pensamiento científico y revolucionario. Estamos hablando de métodos, ¿sí? Y el método no es precisamente la teoría. La teoría, pongamos la filosofía, tiene una función explicativa de lo más universal, ¿sí? Del ser y de la conciencia, mientras que el método tiene una función reguladora de la forma en la cual vamos a investigar esa realidad. Nos da exigencias, como decíamos al principio, para investigar esa realidad. No es exactamente lo mismo que la filosofía. No podemos reducir la metodología, ¿sí? Dos funciones, entonces, tenemos aquí establecidas, de acuerdo al texto de Jep Tullin. La filosofía dialéctica explica lo que sucede en la realidad objetiva y el conocimiento, las categorías universales de la realidad y su correlación, así como las regularidades del funcionamiento del proceso cognitivo.
Mientras que el método dialéctico, su función es orientar la actividad cognitiva y práctica, reflejar todo eso en el sistema de requisitos que se plantean al sujeto pensante actuante, cómo proceder en el proceso cognoscitivo y transformador. Entonces, la metodología dialéctica no es la filosofía dialéctica. La dialéctica es una tríada. Filosofía, donde vamos a hablar de la teoría del conocimiento, materia y conciencia, de acuerdo a las categorías que planteó Lenin en el materialismo y empiriocriticismo. Tenemos la metodología, ¿sí?, que nos plantea ciertas exigencias que surgen de la visión dialéctica del mundo y que son pero perfectamente acordes con la actualidad. Por supuesto, con ciencias que han avanzado tremendamente y que nos pueden aportar a la dialéctica un montón de herramientas. Y lógica dialéctica, lógica que se contrapone a la lógica formal. Esta contraposición es superando, suprimiendo y conteniendo, pero visualizando que para analizar una realidad en movimiento tenemos que profundizar en ciertas estructuras de pensamiento que nos permita ver que las cosas son una cosa pero están en transición hacia otra, ¿sí? Mientras que la lógica formal tenía cierto fijismo, es decir, A es igual a A. Y la dialéctica va a plantear que todo está en movimiento. Bien, hasta aquí entonces llegamos. Nos vamos a ver en la próxima. Pongan like, pongan me gusta, suscríbanse, acompáñennos en este esfuerzo por desarrollar la teoría marxista, difundirla y compartirla con todos los compañeros y compañeras, camaradas del mundo. Muchas gracias.